¿Y si el verdadero propósito del arca de Noé no fuera solo salvar a unos cuantos animales del diluvio? ¿Y si esa historia milenaria escondiera un mensaje profético que muy pocos han logrado comprender? En Génesis 6:14, Dios le ordena a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esta instrucción, que parece técnica y específica, en realidad revela un patrón espiritual profundo que apunta al plan de salvación eterna. Hoy exploraremos cómo cada detalle del arca fue diseñado con un propósito divino que va mucho más allá de lo literal. Revelaremos las conexiones ocultas entre el arca, Cristo y la redención final. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros capítulos de la Biblia, el relato del arca de Noé ha capturado la imaginación de generaciones enteras. Es una historia que suele enseñarse desde la infancia como un simple cuento sobre animales y lluvia. Pero lo que muchos cristianos no conocen es que esta narración encierra una de las verdades espirituales más profundas y reveladoras de toda la Escritura. El arca no fue simplemente una barca construida para proteger a Noé y a los animales del diluvio. Fue, desde su concepción, un diseño celestial, un símbolo profético, una sombra del plan eterno de redención que culminaría siglos después con la venida de Jesucristo. Esta dimensión espiritual del arca ha permanecido oculta para muchos, a pesar de estar escrita con claridad para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. En Génesis 6:14 Dios da la instrucción específica: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Este no es un simple mandato de construcción, es el inicio de un mensaje codificado en acciones, formas y materiales que apunta directamente a la única vía de salvación que Dios provee a la humanidad. El arca es Cristo. Es más que una estructura. Es una figura viva del Mesías que habría de venir. La puerta única por la cual puede entrar quien desee escapar del juicio y ser salvo. En Juan 10:9, Jesús lo declara con claridad: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así como solo había una puerta en el arca de Noé, así solo hay un camino a la salvación eterna. Y ese camino es Jesús. Es fascinante cómo, en medio de una generación corrompida por la maldad y la violencia, Dios no destruyó sin antes preparar una vía de escape. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, no por mérito propio, sino porque fue encontrado justo en una tierra plagada de pecado. Esto no solo habla de su carácter, sino del corazón de Dios, que siempre ofrece misericordia antes del juicio. En Hebreos 11:7 se nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí no solo se reafirma su obediencia, sino también la razón por la cual fue salvo: su fe. Una fe activa que construyó en medio de la burla y la incredulidad. Una fe que lo conectó con la justicia divina mucho antes de que el diluvio tocara la tierra. El paralelismo entre el arca y Cristo no es casual, es intencional. Así como el arca fue la única estructura que resistió la tormenta del juicio, Cristo es la única vida sin mancha que puede resistir el peso del pecado del mundo. Aquellos que estaban dentro del arca estaban seguros, mientras que fuera de ella no había esperanza alguna. Esta misma realidad espiritual se manifiesta en el Evangelio. En Romanos 8:1 se nos asegura: ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es dentro de Cristo donde encontramos refugio, seguridad y salvación. Todo lo demás perece en el juicio, pero los que están en Él viven. Hay algo profundamente conmovedor en la manera en que Dios selló la puerta del arca. No fue Noé quien la cerró desde dentro, fue Dios quien la cerró desde fuera. Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Esta acción representa no solo la soberanía de Dios sobre los tiempos y las decisiones, sino también el límite de la gracia. El arca estuvo abierta por años mientras Noé la construía. Aquel que quisiera entrar podía hacerlo, pero llegó el día en que la puerta se cerró, y una vez cerrada, no se volvió a abrir hasta después del juicio. Esta es una advertencia seria para nuestra generación. Muchos juegan con la idea de la fe. Piensan que siempre habrá tiempo, que podrán acercarse a Dios más adelante, cuando les convenga. Pero como en los días de Noé, vendrá el momento en que la puerta se cerrará, y lo que quede fuera será irremediablemente alcanzado por el juicio. Jesús mismo usó esta historia para ilustrar la condición espiritual de los últimos tiempos. En Mateo 24, 37 a 39 dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto no solo conecta los tiempos antiguos con los actuales, sino que establece una verdad innegable. El patrón se repite. Lo que ocurrió con Noé ocurrirá otra vez. Y como entonces, solo habrá una vía de salvación: estar dentro del arca, es decir, estar en Cristo. Es impactante observar que mientras Noé construía el arca, también predicaba. 2 Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. Durante décadas Noé advirtió, enseñó, rogó, pero no lo escucharon. Su mensaje fue considerado ridículo, exagerado, irrelevante. Y sin embargo, cada golpe de martillo en la madera era un eco del juicio que se acercaba. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros advertencias, predicaciones, llamadas al arrepentimiento y las hemos ignorado con indiferencia? El arca de Noé nos muestra que la misericordia tiene un límite temporal. Dios es paciente, sí, pero su paciencia tiene propósito, no es perpetua. En 2 Pedro 3:9 se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia es un regalo, pero no debe malinterpretarse como permisividad. En los días de Noé, el agua fue el instrumento de juicio y a la vez de salvación. Todo lo que no estaba dentro del arca fue destruido, pero lo que estaba dentro fue elevado por las mismas aguas. Lo que para el mundo fue muerte, para Noé fue ascenso. Este mismo principio opera en la cruz. Lo que para muchos fue una ejecución más, para nosotros fue la puerta a la vida eterna. Cristo, como el arca, fue elevado, y en su elevación llevó a los suyos a salvación. Juan 12:32 lo declara: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este levantamiento tiene implicaciones eternas. Como el arca que flotó sobre las aguas del juicio, Cristo nos lleva por encima del pecado, por encima de la condenación, por encima de la muerte. Otro detalle poderoso del arca es su aislamiento. Una vez dentro, Noé y su familia no tenían contacto con el exterior, no porque fueran mejores,
sino porque habían respondido a la gracia. Estaban separados, sellados, protegidos. En Efesios 1:13 Pablo dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es protección, identidad, garantía. Así como la brea cubría el arca por dentro y por fuera, impidiendo que el agua entrara, así el Espíritu cubre al creyente, impidiendo que el juicio toque lo que ya ha sido redimido. Es una cobertura espiritual que no se ve con ojos naturales, pero que es más real que cualquier estructura física. Si hay algo profundamente significativo en que el arca no tuviera timón ni vela. Noé no dirigía la embarcación. Su único trabajo era construir según las instrucciones divinas y entrar cuando se le ordenara. El resto lo hacía Dios. Esto nos enseña una lección poderosa sobre la fe y la obediencia. A veces creemos que nuestra salvación o nuestro llamado depende de cuánto control tengamos sobre las circunstancias. Pero el verdadero creyente confía en que Dios es quien dirige, quien sostiene, quien lleva. El arca no necesitaba dirección humana porque era llevada por la voluntad divina. Así también, cuando estamos en Cristo, no necesitamos manipular el camino. Solo debemos permanecer en Él y Él nos llevará a buen puerto. Todo en el relato del arca apunta hacia la redención. Desde la madera que recuerda la cruz hasta la única puerta que representa a Cristo, pasando por la brea que simboliza la cobertura del Espíritu y las dimensiones perfectas que hablan de un plan divino meticulosamente diseñado. Este no es un cuento para niños, es una advertencia para los adultos, es una revelación para los que buscan la verdad, es un llamado urgente a entrar en el refugio eterno antes de que se cierre la puerta. A lo largo de la historia, muchos han querido desmentir o minimizar el relato del arca. Algunos lo llaman mito, otros lo reducen a una fábula moral. Pero la palabra de Dios es clara. Jesús mismo afirmó la veracidad del relato. Y si el Hijo de Dios lo validó, ¿quiénes somos nosotros para ponerlo en duda? Lucas 17, 26, 27 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Estas palabras no son una anécdota, son una advertencia. Hoy, igual que entonces, hay una generación que ignora las señales, que se burla del mensaje, que vive como si el juicio nunca fuera a llegar. Pero el arca ya está construida, Cristo ya ha venido. La puerta sigue abierta, pero no por mucho tiempo. El tiempo de gracia tiene un límite y el sonido del martillo ha sido reemplazado por el eco de la cruz. Quien entre, vivirá. Quien permanezca fuera, perecerá. Así de claro, así de urgente, así de real. Y ahora que comprendes que el arca era más que madera y brea, ahora que sabes que era una sombra del Cristo venidero, ¿te quedarás afuera observando o entrarás por la única puerta que conduce a la vida eterna? El tiempo de decidir es ahora, porque pronto, muy pronto, Dios volverá a cerrar la puerta. Cuando Dios instruyó a Noé sobre cómo construir el arca, no lo dejó a la imaginación humana ni al criterio personal. Cada detalle, cada medida, cada material especificado llevaba consigo un significado espiritual profundo. Nada fue improvisado, nada fue superficial. En Génesis 6:14 el Señor ordena: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Este versículo encierra mucho más que una simple instrucción de carpintería.
es una revelación encubierta, una arquitectura divina que refleja principios eternos de redención, protección y santidad. Cada parte del arca tiene un eco espiritual que resuena en la vida del creyente y en el carácter mismo de Cristo. La madera de gofer, mencionada solo en este pasaje, es un elemento misterioso para muchos estudiosos. Sin embargo, lo que resalta no es tanto la especie exacta, sino el simbolismo. La madera, desde el principio hasta el fin de la Biblia, aparece asociada con sacrificio, redención y juicio. El altar de los holocaustos en el tabernáculo fue hecho de madera de acacia, cubierta de bronce. La cruz donde Cristo fue crucificado, en su material más probable, era también de madera, recordándonos que el instrumento de salvación y de juicio fue construido sobre algo natural, pero consagrado por lo divino. De igual manera, el arca se edifica sobre un recurso sencillo, transformado por el mandato de Dios en un instrumento de salvación. Así, la madera de gofer no es solo un componente estructural, sino una alusión al carácter humano de Cristo, plenamente hombre, pero preparado, sellado y ungido para cumplir el plan de redención. La orden de calafatear el arca por dentro y por fuera con brea nos revela otro nivel de protección. La brea, un material pegajoso e impermeable, representa una cobertura que impide que las aguas del juicio penetren. Este acto doble, sellarla por dentro y por fuera, es un recordatorio de cómo la redención en Cristo opera en cada aspecto del ser humano. No es una limpieza parcial, no es una transformación externa solamente. La salvación verdadera cubre completamente al creyente, lo limpia, lo preserva, lo protege. En Isaías 1:18 se nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la cobertura total, la protección de dentro hacia afuera. En Cristo no hay grietas por donde entre el juicio si estamos verdaderamente sellados por el Espíritu. El diseño del arca también fue específico en dimensiones: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Estas proporciones no están al azar. En la simbología bíblica, los números tienen peso. El número 3, representado en los 30 codos de altura, habla de lo divino, de la Trinidad, del cielo. El número 5, presente en los 50 codos de ancho, está asociado con la gracia. Y el número 10, que aparece de manera implícita en el total de codos, 300 es múltiplo de 10, habla del orden, la ley y la responsabilidad. Lo que estas proporciones revelan es que el arca fue diseñada para ser una estructura donde la divinidad, la gracia y la obediencia se encuentran. No se trataba solo de un refugio físico, sino de un mensaje eterno tallado en sus dimensiones. Un lugar donde el orden de Dios, su gracia abundante y su presencia se manifestaban para salvar. Dios también ordenó que el arca tuviera 3 niveles o pisos. Este detalle, aunque técnico en apariencia, posee un mensaje espiritual poderoso. Los 3 niveles pueden verse como representación de las 3 dimensiones del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. También como una imagen de las 3 etapas del camino cristiano: la justificación, la santificación y la glorificación. Y más aún, como un reflejo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, operando juntos en la obra de redención. El arca, con sus niveles, era una estructura viviente que contenía el misterio del Dios Trino y del ser humano regenerado. Lo que estaba siendo preservado dentro del arca no era solo vida física, sino el diseño completo de la restauración del hombre
según la imagen de su creador. En lo alto del arca se ordenó hacer una ventana, no una vista panorámica ni múltiples aberturas, sino una sola ventana colocada en lo más alto. Esto no es insignificante. En medio del juicio, en medio de la tormenta, la única dirección en la que Noé podía mirar era hacia arriba, no hacia los lados, no hacia atrás, no hacia abajo, solo hacia arriba. Esta es la perspectiva de la fe. Colosenses 3:1 nos exhorta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La ventana alta del arca es un llamado a mantener la mirada en lo eterno, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. La luz entra desde lo alto. La esperanza se renueva desde arriba. La orientación divina no proviene del análisis de las olas, sino de la comunión con lo alto. Esa única apertura es símbolo de dependencia total, de visión celestial, de expectativa correcta. El arca tenía también un aspecto distintivo: solo una puerta, no múltiples accesos, no salidas alternativas, una única entrada. Este detalle se conecta directamente con las palabras de Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la época de Noé no había forma de salvarse construyendo otra barca, trepando a un monte o improvisando un refugio. Solo quien entraba por esa única puerta quedaba a salvo. Esa puerta es figura de Cristo, es la exclusividad de su obra redentora. No hay salvación en ningún otro nombre, no hay atajos ni rutas alternativas. Así como Dios diseñó una sola puerta en el arca, ha provisto solo un mediador entre Él y los hombres: Jesucristo, hombre. Esta verdad confronta todo relativismo espiritual y afirma con fuerza el carácter absoluto del Evangelio. Cada aposento dentro del arca tenía una función. Había espacio para las diferentes criaturas, ya según su especie, y también para la familia de Noé. Este orden refleja la manera en que Dios establece su reino, con propósito, con jerarquía, con lugar asignado. En 1 Corintios 12:18 se nos dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dentro del arca nadie estaba allí por casualidad. Cada quien tenía una posición y un papel. Esta misma lógica opera en la iglesia. No todos tienen el mismo don ni la misma función, pero todos han sido colocados por diseño. La estructura del arca nos recuerda que hay un lugar para cada creyente en el cuerpo de Cristo, y que cuando cada parte funciona en su lugar, el propósito de Dios avanza con poder y protección. Es necesario también detenernos en el hecho de que el arca fue construida en tierra firme, bajo cielo despejado, en medio de una generación que jamás había visto llover. Esto no solo es una lección sobre la fe, sino también sobre obediencia precisa. Dios no le pidió a Noé que adaptara el diseño a sus ideas. No le dejó espacio para ajustes ni creatividad personal. Le dio un plano detallado y Noé lo ejecutó sin desviarse. Esta exactitud en la obediencia es la misma que se espera del creyente hoy. No basta con tener buena intención. Es la obediencia concreta a los términos divinos lo que garantiza la efectividad del refugio espiritual. En Deuteronomio 5:33, el Señor instruye: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. No se trata solo de caminar, sino de hacerlo según lo mandado. En el interior del arca no se registran voces de confusión, ni competencia, ni desorden. Todo estaba bajo el control de Dios. La tormenta estaba afuera, pero adentro reinaba el orden. Esta distinción es esencial. En muchas ocasiones,
Los creyentes viven con angustia y miedo, incluso dentro del arca espiritual que es Cristo, porque aún no han entendido que dentro de Él hay paz, aunque el mundo esté colapsando. Filipenses 4:7 lo expresa de esta manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El diseño del arca no solo preservaba la vida física, sino que era un ambiente de quietud, de espera, de obediencia paciente. Noé no abrió la puerta hasta que Dios lo indicó. No se desesperó, no se adelantó, no buscó forzar la salida. Esperó la dirección divina. Este principio es vital en la vida del creyente. La obediencia no termina al entrar en Cristo. Continúa en el proceso de caminar según sus tiempos. Al salir del arca, después de que las aguas bajaron, Noé no construyó primero una casa, ni buscó alimento. Lo primero que hizo fue edificar un altar. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este acto nos enseña que todo refugio verdadero debe conducirnos a la adoración. No se trata solo de escapar del juicio, sino de reconocer al que salva. El diseño del arca estaba completo cuando se tradujo en una vida de gratitud, de consagración, de honra al Creador. La arquitectura divina no termina en protección, sino en transformación. Quien ha sido preservado, adora. Quien ha sido cubierto, entrega. Quien ha sido salvado, se consagra. Todo lo que compone el arca, desde su estructura hasta su propósito final, está saturado de significado espiritual. No fue una construcción rudimentaria ni un intento humano por escapar del desastre. Fue un acto profético, guiado por el cielo, ejecutado en obediencia y lleno de revelación eterna. La verdad oculta del arca es que no era solo un bote gigante, era una figura viva del Evangelio, una casa de gracia en medio del juicio, una manifestación visible de una verdad invisible. En cada tabla, cada clavo, cada medida y cada rincón, Dios hablaba. Y aún hoy sigue hablando. El creyente que comprende esto no verá más el relato de Noé como una historia infantil. Lo leerá con reverencia, con temor santo y con una urgencia renovada. Porque el mismo Dios que dio instrucciones exactas para el arca es el que ha trazado el camino exacto hacia la salvación en Cristo. No podemos modificarlo, no podemos ignorarlo, no podemos suponer que otra vía será suficiente. El diseño ya fue dado y quien lo sigue vivirá. En una generación marcada por la corrupción, la violencia y la indiferencia espiritual, el llamado de Dios a Noé se levanta como una señal que atraviesa los siglos. No fue elegido por azar ni por mérito propio, sino porque halló gracia ante los ojos del Señor. Esta gracia no fue pasiva, se tradujo en obediencia radical. Noé no solo creyó en las palabras de Dios, las convirtió en acción, en estructura, en refugio. Génesis 6:9 lo describe como varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta descripción no es una exageración, sino una declaración que encierra el secreto de su salvación. Caminó con Dios cuando todos caminaban en dirección contraria. Mientras el mundo se sumergía en su propia decadencia, Noé construía un arca en tierra seca. La imagen es poderosa. Una estructura inmensa levantándose bajo cielos despejados, sin señales de lluvia, sin precedentes de juicio. No había evidencia tangible que respaldara lo que él anunciaba, pero aún así obedeció. La obediencia que agrada a Dios no espera confirmación visual. Se fundamenta en la certeza de la voz divina. Hebreos 11. Uno define esta postura con claridad. Es, pues, la fe, la certeza
de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Noé construyó no porque vio la tormenta, sino porque creyó en el que prometió enviarla. Su obediencia no era impulsada por miedo, sino por reverencia. No intentó adaptar el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable. No negoció el tamaño del arca ni los materiales. Aceptó la instrucción como perfecta y suficiente. El relato bíblico enfatiza que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6, 22. Esta frase revela el tipo de fe que trasciende la simple creencia intelectual. Es una fe que se traduce en sumisión total, incluso cuando el entorno parece ridículo, incluso cuando los demás no entienden. El mundo no solo ignoró a Noé, lo ridiculizó. Su mensaje de juicio fue considerado insensato. Su arca, una pérdida de tiempo. La burla no lo detuvo. La presión social no lo quebró. Caminó en obediencia sin necesidad de aprobación externa. Esta clase de fidelidad es la que sostiene a los verdaderos siervos de Dios. Una vida construida no sobre las opiniones del mundo, sino sobre la palabra eterna. Jesús advirtió que en los últimos días la condición espiritual de la humanidad reflejaría la de los tiempos de Noé. En Mateo 24, 38 a 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras no son simples referencias históricas, son un espejo profético. Indican que una vez más habrá una generación que vivirá en total desconexión espiritual, enfocada en placeres inmediatos, ciega ante la urgencia del mensaje divino. En medio de esta oscuridad se espera que los hijos de Dios vivan como Noé, obedientes, separados, inquebrantables. La obediencia de Noé se manifestó en la constancia. La construcción del arca no fue una tarea de semana. Requirió años de esfuerzo, persistencia y fidelidad. No hay registro de que Noé recibiera nuevas instrucciones diarias. Lo que tuvo fue una palabra inicial, clara y suficiente. Su fe se expresó en su capacidad de perseverar incluso cuando no veía progreso inmediato. Esta lección es crucial. Muchos creen que obedecer a Dios implica una serie de milagros visibles y confirmaciones frecuentes. Pero la verdadera obediencia se prueba en la rutina, en la espera, en la disposición de continuar construyendo incluso cuando todo parece igual. Gálatas 6:9 lo expresa de forma contundente. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El entorno en el que Noé vivió no era neutral. Génesis 6:5 declara: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuos solamente al mal. Esta descripción no habla solo de actos externos, sino de una corrupción interna, profunda, generalizada. El corazón humano estaba inclinado al mal en todo momento. En medio de ese panorama, Noé decidió caminar con Dios. Su decisión no fue un accidente, fue una determinación consciente. Rechazó la corriente de su generación y eligió la senda de la comunión con Dios. Esta decisión tuvo un costo: la obediencia verdadera. I found a silver shimmer hiding in my quiet scars. A little pulse of courage glowing softly in the dark. Stepping over doubts that try to tangle up my feet. I learned that broken roads can still be beautifully complete.
Even when the night gets heavy and the echoes pull me down, I keep a spark beneath my ribs that won't let me drown. So I bloom through the cracks where the daylight barely grows. Rise, I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known.
Used to pray for a check, used to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And verdadera siempre lo tiene. No garantiza popularidad, no promete aceptación, pero sí asegura aprobación divina. El hecho de que Dios eligiera preservar la humanidad a través de un hombre obediente y su familia revela el valor espiritual de la fidelidad individual.
En tiempos donde la maldad parecía haber conquistado todo, bastó un justo para provocar una intervención divina de misericordia. Ezequiel 22:30 nos muestra esta misma verdad desde otra perspectiva. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En los días de Noé, sí lo halló. Este principio permanece. Dios no necesita multitudes para ejecutar sus planes, necesita obediencia. Un solo corazón alineado con su voluntad puede ser el canal de preservación, restauración y transformación. La obediencia de Noé no solo lo benefició a él, alcanzó a su familia. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La justicia de uno abrió la puerta del arca para todos los suyos. Esta realidad espiritual resuena en el llamado del Evangelio. Hechos 16:31 proclama: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La fe auténtica tiene un efecto expansivo. La obediencia personal no es estéril, produce fruto en el entorno. La fidelidad de uno puede ser la tabla que otros tomen para salvarse del juicio. Esta es una llamada a vivir con responsabilidad espiritual. La salvación es personal, pero la obediencia tiene un impacto colectivo. Noé no edificó el arca para protegerse de la crítica ni para construir un monumento de orgullo. Lo hizo porque Dios lo dijo. Esta motivación es lo que distingue la obediencia genuina de la obediencia interesada. Hoy muchos hacen obras que parecen justas, pero están motivadas por reconocimiento, comodidad o conveniencia. La obediencia verdadera no busca aplauso, busca fidelidad. Filipenses 2:8 nos recuerda que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la medida suprema. La obediencia que agrada a Dios no se detiene ante el sufrimiento, no depende de resultados visibles, se sostiene por amor y reverencia al que llama. En la narrativa del arca, Dios establece claramente quién tiene la autoridad y quién obedece. No hubo negociación, no hubo debate. Noé no pidió explicaciones, no exigió garantía. Escuchó, creyó y actuó. Esta relación de autoridad divina y sumisión humana es esencial para comprender el reino de Dios. En una cultura donde todo se cuestiona, donde se exalta la autonomía por encima del sometimiento, la figura de Noé se levanta como un recordatorio de que la fe no se ejerce en igualdad de condiciones con Dios. Él habla, nosotros respondemos, y solo cuando la respuesta es obediencia, la fe es completa. La construcción del arca no solo fue un acto de obediencia práctica, fue también un acto profético. Cada clavo, cada tabla, cada medida hablaba de un juicio que vendría y de una salvación disponible. Noé no solo construía una barca, construía una declaración que Dios juzgaría la maldad, pero también proveería una salida. Su vida era una predicación constante. Cada día que martillaba, predicaba. Cada día que levantaba una pared, anunciaba. Aunque no lo escucharan, aunque no lo creyeran, él proclamaba con su obediencia que Dios no sería burlado. Segunda de Pedro 2:5 lo llama pregonero de justicia. No lo hizo con palabras únicamente, sino con acciones visibles. Esta es la proclamación que transforma, la que se construye con perseverancia, fidelidad y coherencia. No hubo celebraciones cuando Noé terminó el arca. No hubo reconocimientos públicos ni homenajes. La única validación que recibió fue la aprobación silenciosa de Dios
y la seguridad de que estaba dentro del propósito divino. Cuando las primeras gotas de lluvia tocaron la tierra, no hizo falta más predicación. El juicio confirmó lo que él había anunciado. La obediencia había sido suficiente. El tiempo de hablar terminó. Era el tiempo de ver. El arca ya estaba sellada, la puerta cerrada. Los que habían burlado ahora se hundían en el asombro. Los que habían ignorado ahora clamaban en vano. Pero el tiempo de gracia había pasado. Esta secuencia es más que historia, es una advertencia. Hoy el juicio aún no ha comenzado. Hoy la puerta sigue abierta, pero llegará el día en que se cerrará, no por manos humanas, sino por decreto divino, y nadie podrá abrirla. La fidelidad de Noé se completó no cuando entró al arca, sino cuando esperó en ella. No trató de salir antes, no cuestionó el tiempo, no se desesperó por el encierro, permaneció. Su obediencia fue constante en el silencio, en la espera, en lo invisible. Salmo 37, 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esta espera es parte de la obediencia. No basta con responder al llamado. Es necesario mantenerse firme cuando no hay novedades, cuando el agua no baja, cuando la dirección no cambia. Es en ese lugar donde la fe madura y la obediencia se perfecciona. La figura de Noé resalta como una voz firme en medio de una generación que eligió el ruido del pecado. Su vida no fue perfecta, pero su caminar fue recto. Fue imperfecto, pero obediente. Y esa obediencia salvó su vida, su casa, y preservó el plan de Dios para la humanidad. Su historia es más que una lección, es un llamado a vivir una fe que construye aunque no se vean nubes, a caminar con Dios aunque todos caminen lejos, a obedecer cuando no haya aplausos, a esperar cuando no haya respuesta. La obediencia de Noé no es un ideal inalcanzable, es una posibilidad para todo aquel que cree. No se requiere fama, ni habilidades extraordinarias, ni visiones espectaculares. Solo se requiere un corazón dispuesto, unos oídos atentos y unas manos que trabajen conforme al diseño del cielo. Esa obediencia sigue siendo el arca de salvación en medio de una generación que se ahoga en su propia incredulidad. Y así como entonces, hoy también hay un juicio anunciado, una puerta abierta y una construcción en marcha. Dios sigue buscando a quienes como Noé estén dispuestos a obedecer, aun cuando todo lo demás parezca en contra. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer del cielo, el sonido no fue solo el inicio de una tormenta natural. Fue la activación de un decreto celestial pronunciado desde los cielos. Mucho antes de que el mundo supiera siquiera lo que era la lluvia. El diluvio no fue una reacción impulsiva de Dios, ni una explosión de ira. Fue la manifestación inevitable de su justicia, la respuesta santa a una tierra completamente contaminada por la maldad. Génesis 6:11 afirma con claridad: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esta corrupción no era superficial, había penetrado cada rincón del corazón humano. El juicio no solo necesario, era justo. Y en medio de ese juicio, el agua que lo cubrió todo se convirtió en una figura poderosa de algo más que destrucción. Se transformó en símbolo de purificación, de transición, de un antes y un después marcado por la separación entre lo viejo y lo nuevo. El diluvio fue una declaración en sí mismo. No fue únicamente un acto de supresión del mal, sino también una limpieza total de la superficie del mundo, como si Dios pasara su mano sobre la creación para reiniciar el lienzo. Esta acción divina refleja no solo la seriedad del pecado, sino también la esperanza de la restauración. Así como el fuego purifica el metal y revela su esencia, el agua del diluvio purgó la creación y preparó el terreno para una nueva etapa. 1.
Pedro 3:20-21 toma este mismo evento y lo conecta directamente con el bautismo. En los días de Noé, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. El agua entonces ya no es solo castigo, es separación, es muerte para lo viejo y nacimiento para lo nuevo. No es coincidencia que en el Nuevo Testamento el símbolo de nuestra nueva vida también sea el agua. El juicio de Dios no es una pérdida de control, es parte de su diseño ordenado, una respuesta exacta y medida a la rebelión de su creación. Salmo 89:14 lo establece. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. No existe amor verdadero sin justicia, ni misericordia sin corrección. El diluvio nos enseña que el juicio no debe ser temido por los que están dentro del diseño de Dios, sino por los que han despreciado su voz. Para los que están bajo su cobertura, el juicio no es condenación, sino transición. Noé, dentro del arca, no fue alcanzado por la furia de las aguas. Fue levantado por ellas. Lo que para el mundo fue destrucción, para él fue elevación. Esta es la dimensión espiritual que muchos no logran ver. En Cristo el juicio se transforma en redención. El mismo elemento que destruye afuera, impulsa adentro. Los cielos se abrieron y las fuentes del abismo estallaron. No era solo lluvia descendiendo, era el cosmos entero participando en la respuesta del Creador. Génesis 7:11 registra: en el año 600 de la vida de Noé, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El lenguaje es deliberadamente dramático porque el acto fue total. Dios no permitió una simple inundación parcial. No se trató de corregir unos errores aislados. Era el reinicio completo. El juicio divino no admite mitades. Cuando llega, lo cubre todo. Es absoluto. No por crueldad, sino por coherencia. Lo que es impuro no puede sostenerse eternamente delante de la santidad. Esta verdad se extiende más allá del relato de Noé. Se conecta con el final de los tiempos, donde Apocalipsis 20 habla del juicio final, donde los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La Biblia no presenta un Dios parcial, presenta un Dios justo. Noé no detuvo el juicio, no intercedió como lo haría Abraham más adelante por Sodoma, no negoció, no cuestionó, guardó silencio, porque el juicio de Dios era inapelable. Él sabía que su papel no era cambiar la mente de Dios, sino alinearse a su propósito. Lo que lo salvó no fue su argumento, sino su obediencia. Este patrón es vital para entender la dinámica espiritual del diluvio. No se trata de escapar del juicio por medio de justificaciones, sino por medio de una vida escondida en el refugio que Dios ha provisto. En el caso de Noé, el arca. En nuestro caso, Cristo. Juan 3:36 nos advierte: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El juicio no se evita con religiosidad, se evita entrando en la única cobertura válida delante del trono, la justicia del Hijo. La duración del diluvio también está cargada de significado. 40 días y 40 noches. En el lenguaje bíblico, el número 40 siempre está relacionado con procesos de purificación, pruebas y transición. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí. Israel vagó 40 años en el desierto. Jesús fue tentado durante 40 días. En cada caso, ese periodo marca un punto de inflexión. Noé y su familia pasaron por esa cifra no como simple conteo cronológico, sino como una transformación espiritual profunda. Cada día en el arca era parte del proceso. No solo sobrevivían, se estaban preparando para pisar una tierra distinta,
un mundo sin el ruido del pecado anterior, un nuevo comienzo. Y ese nuevo inicio no vino sin espera, sin prueba, sin el desgaste del tiempo. El juicio de Dios no solo elimina el mal, también forma el carácter, purifica al justo, refina la fe. El agua que rodeaba el arca no solo era la manifestación del juicio, sino la separación clara entre dos mundos, el que existía antes del diluvio y el que vendría después. Esta división es fundamental en el diseño espiritual de Dios. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El juicio marca la frontera, no hay mezcla entre lo viejo y lo nuevo. El paso de Noé desde la vieja creación a la nueva fue total. No quedó conexión alguna con el mundo anterior, ninguna atadura, ningún puente. Y eso fue obra del agua. Hoy esa misma separación ocurre cuando alguien entra en Cristo. No se trata de modificar el pasado, sino de cruzar a otra naturaleza completamente distinta. El juicio no es solo la muerte de lo viejo, es el nacimiento de lo que ha sido llamado por Dios. La idea de que el juicio de Dios es una expresión de amor puede parecer contradictoria para muchos. Sin embargo, es precisamente en el juicio donde se revela su compromiso con la verdad, con la justicia, con la restauración. Proverbios 3:12 declara: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El diluvio no fue un acto caprichoso, fue un acto doloroso, pero necesario. Dios no se complace en el castigo, pero tampoco lo evita si con ello protege la integridad de su plan. No podía permitir que la humanidad continuara su curso hacia la autodestrucción. No podía tolerar eternamente un mundo que había renunciado voluntariamente a toda forma de corrección. El juicio fue la cirugía espiritual que el mundo necesitaba para no caer en la ruina total. Y en esa cirugía, aunque dolorosa, se manifestó el profundo amor de un Dios que desea restaurar lo que ha creado. Después de los días del juicio, las aguas comenzaron a descender, pero el arca no se detuvo de inmediato. Flotó durante meses antes de tocar tierra. Esta etapa final del juicio es igualmente significativa. Enseña que el proceso de transición no es inmediato. Hay una distancia entre el fin del juicio y el establecimiento de lo nuevo. Noé tuvo que esperar. No se apresuró a salir. No rompió la puerta del arca. Esperó la voz de Dios. Génesis 8:15 a 16 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. La salida no fue por intuición ni por deseo humano, fue por mandato. Porque incluso después del juicio, seguimos dependiendo de la dirección divina. El diluvio no eliminó la necesidad de escuchar a Dios, la reforzó. La tierra que Noé encontró al salir del arca no era la misma que había conocido. Era virgen, silenciosa, sin huella humana ni ruido de ciudades corrompidas. Era tierra renovada, no restaurada a lo anterior, sino hecha nueva. Esta es la imagen del reino después del juicio. No es una mejora de lo viejo, es una realidad completamente distinta. Isaías 65:17 proclama: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta promesa no es una metáfora, es la esperanza viva que nace después de la purificación. El juicio no tiene como fin la destrucción, tiene como fin la gloria. Y esa gloria solo puede establecerse sobre un fundamento limpio, donde la justicia sea el ambiente y la presencia de Dios, la luz permanente. El diluvio fue una advertencia, una purificación, una separación y una transición, pero también fue una profecía. Anunció lo que habría de venir al final de los tiempos. Un juicio universal, no con agua, sino con fuego. 2
Pedro 3, 6 a 7 lo afirma. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como hubo un arca entonces, hay uno ahora. Y así como solo se salvó quien entró, solo vivirá quien hoy se esconda en Cristo. El mensaje permanece inalterable. La puerta está abierta, pero no lo estará para siempre. El agua ya no sube, pero el fuego está escrito. La verdad oculta sobre el diluvio no es solo su devastación, es su profundidad espiritual, es la manera en que revela el carácter de Dios, la seriedad del pecado, la necesidad del juicio y la belleza de la restauración. Es el mensaje que despierta a los dormidos, que sacude la indiferencia, que separa el trigo de la cizaña. No es una historia antigua, es una señal eterna. Y sigue hablando hoy a cada corazón dispuesto a escuchar. La entrada de los animales en el arca no fue un detalle secundario ni una simple logística natural. Fue parte del diseño divino que revelaba un orden celestial mucho más profundo de lo que muchos suponen. La imagen de las criaturas entrando por parejas y en grupos específicos no fue una casualidad funcional. Fue una manifestación visible de la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Génesis 7, 8 a 9 registra: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Este movimiento no fue dirigido por instinto animal, sino por un mandato espiritual. Noé no los reunió por esfuerzo humano. Fueron guiados por la voz que también ordenó al mar abrirse y al sol detenerse. La distinción entre animales limpios y no limpios se establece aquí antes de la ley mosaica, revelando que ya había un conocimiento espiritual impartido directamente por Dios sobre lo que era santo y lo que no. A los animales limpios se les pidió entrar de 7 en 7, mientras que los no limpios entraron por pares. Este número tiene un significado más allá de la cantidad. El 7, símbolo de completitud, perfección y propósito divino, nos muestra que incluso en el juicio Dios estaba preservando el orden que sustentaría el nuevo pacto. Los animales limpios serían usados más adelante para sacrificios, como el que Noé ofrecería al salir del arca. Este acto de adoración no hubiera sido posible sin la previsión divina de multiplicar lo que sería consagrado. Dios no deja al azar lo que será usado para su gloria. Lo preserva con cuidado, lo separa con intención, lo multiplica antes de tiempo. Cada especie tenía un lugar asignado. No hubo confusión ni caos, no fue una migración desordenada. Fue una procesión marcada por obediencia silenciosa. Esta imagen anticipa el orden del reino, donde cada criatura, cada alma, cada elemento tiene un propósito en la estructura de lo eterno. Salmo 8, 6 a 8, lo confirma al hablar del dominio que Dios ha dado al hombre sobre las obras de sus manos, incluyendo aves, bestias y peces. La creación entera está sometida a su creador, no por obligación forzada, sino por una obediencia que brota de su soberanía absoluta. En Romanos 8:22 se declara que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese gemido tiene un origen: la separación de la creación respecto a su orden original. Y ese gemido también tiene una esperanza: la restauración de todas las cosas bajo el gobierno de Cristo. La entrada de los animales no solo fue una señal de preservación biológica, fue una proclamación profética. Cada especie representaba una parte de la creación que sería restaurada después del juicio. En Isaías 11:6 a 9 se describe un tiempo donde morará el lobo con el cordero y un niño los pastoreará, señalando una armonía futura
entre criaturas que antes representaban peligro y presa. Este pasaje no es fantasía simbólica, es la promesa de un nuevo orden donde la violencia, la depredación y el desorden serán reemplazados por la paz divina. El arca fue el primer contenedor de ese nuevo pacto. En su interior, enemigos naturales compartieron espacio sin devorarse. El juicio suspendió temporalmente las reglas caídas de la naturaleza para anticipar lo que vendría después, una creación reconciliada con su Creador. Este misterio se enlaza con la revelación de que toda la creación fue incluida en el pacto que Dios hizo con Noé al salir del arca. Génesis 9:9 a 10 dice: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra. Dios no excluyó a los animales del pacto, los incluyó como testigos y partícipes del nuevo comienzo. La creación no es un telón de fondo, es parte del escenario de redención. Y en el arca esa verdad se manifestó como un anuncio silencioso de que Dios no solo salvaría personas, sino que restauraría todo lo que Él mismo formó con sus manos. La forma en que entraron, guiados, sin rebelión, en pares perfectos y según las instrucciones celestiales, es también una lección sobre la respuesta de la creación a la voz del Creador. Jeremías 8:7 lo dice con lamento. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El contraste es doloroso. Los animales sin razón, sin conciencia como el hombre, obedecieron. Pero el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, resistió. El arca no fue solo un refugio, fue un altar viviente donde lo creado se alineó por completo con la voluntad divina, mientras la humanidad, fuera de ese diseño, se hundía en la negación. Esta verdad continúa vigente, Dios sigue hablando y su creación continúa respondiendo. La pregunta es si su pueblo lo está haciendo también. La entrada de los animales al arca fue una marcha sagrada, un cumplimiento de diseño, un símbolo de esperanza. Mostró que en el día del juicio solo entrará lo que esté alineado con el plan divino. No bastará con tener fuerza, inteligencia o belleza. Lo único que garantizará la entrada será la obediencia al llamado. Así como esas criaturas fueron preservadas para participar en el nuevo comienzo, así también los que hoy escuchan y responden serán preservados para compartir el reino que está por manifestarse. Lo que se salvó del diluvio no fue lo más fuerte, sino lo que fue llamado. Lo que entró al arca no fue lo más rápido, sino lo que obedeció. Y esa obediencia es la señal que aún distingue a los que serán preservados cuando vuelva a cerrarse la puerta. Cuando las aguas comenzaron a descender y la violencia del juicio cesó, el arca encontró reposo en un lugar específico determinado por la voluntad de Dios, el monte Ararat. Génesis 8:4 lo registra con precisión. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Este detalle no es solo geográfico, es espiritual. El reposo del arca no fue una casualidad, sino una señal. Ararat se convierte en la cima donde la justicia de Dios y la esperanza del hombre se encuentran. Allí, donde antes solo había juicio y destrucción, ahora hay un punto elevado desde donde renacerá la historia humana. El arca no se detuvo en el valle ni en un llano. Fue elevada por las aguas hasta posarse en lo alto, mostrando que después del quebrantamiento, Dios siempre señala un nuevo comienzo desde una altura espiritual. El monte Ararat simboliza el lugar de propósito, donde Dios lleva a los que han sido preservados.
no es un refugio eterno, es una plataforma de reinicio. La espera dentro del arca no fue el final, sino la preparación para la misión que vendría después. Noé no descendió de la arca por su cuenta, esperó la instrucción divina. Génesis 8:15 a 16 dice: entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. La misma voz que los llamó a entrar ahora los llama a salir. El propósito no era solo sobrevivir, era avanzar con dirección, habiendo sido transformado en medio del proceso. El monte es, por tanto, más que tierra firme. Es evidencia de que Dios siempre prepara un lugar donde el justo pueda ponerse en pie para comenzar de nuevo. Desde ese lugar alto, Noé no construyó primero una ciudad ni buscó plantar una viña. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Génesis 8:20 lo afirma: y edificó Noé un altar a Jehová. Ese acto marca la diferencia entre un sobreviviente y un adorador. Quien ha entendido el juicio y la gracia responde con entrega, no con orgullo. El altar no fue una ceremonia vacía, fue un reconocimiento de que todo lo que ahora comenzaba solo tenía sentido bajo la bendición de Dios. Desde Ararat se levantó la primera adoración después del diluvio, y desde allí Dios respondió con un pacto, prometiendo no volver a destruir la tierra de esa manera. La fidelidad de Dios se encuentra con la obediencia del hombre en lo alto, donde se borran las cenizas del pasado y se establece un nuevo destino. El monte Ararat representa ese lugar al que Dios lleva a los que han atravesado el juicio, no para que se queden, sino para que desde allí empiecen a caminar en su propósito renovado. Lo que antes fue refugio, ahora es punto de partida. La vida que fue preservada está lista para multiplicarse, y la historia vuelve a escribirse, esta vez sobre cimientos purificados por el juicio, pero firmes por la promesa. El verdadero poder del relato del arca de Noé no termina cuando las aguas bajan, ni siquiera cuando Noé desciende. La historia sigue viva porque el arca misma fue más que un refugio. Fue un recordatorio eterno. No fue dejada como monumento ni transformada en templo. Simplemente desapareció de la narrativa, como si Dios quisiera decir que el verdadero arca ya no es una estructura, sino una realidad espiritual que sigue vigente. La verdadera pregunta no es si Noé construyó el arca, sino si tú ya has entrado en la tuya. No es un lugar físico, es una decisión interior. Hoy esa puerta sigue abierta, no hay martillos resonando, pero la gracia aún llama. El mundo sigue como en los días de Noé, ocupado, distraído, indiferente. Pero la voz del Espíritu sigue diciendo: entra mientras hay tiempo. El juicio vendrá, no con agua, sino con fuego, y solo quedará en pie aquello que esté dentro del diseño eterno. El arca no es un recuerdo antiguo, es un llamado urgente. Y hoy, como entonces, no sobrevivirá el que corra más rápido, ni el que entienda más, sino el que obedezca. ¿Seguirás viendo el arca desde afuera o decidirás cruzar la única puerta que lleva a la vida?